Hermanos, buenos días. Vamos a dar comienzo a la exposición de la palabra de Dios, hermanos. Les pido que abran sus Biblias en el libro de los Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Hebreos 11, 6. Carta a los Hebreos, capítulo 11, versículo 6. Hebreos, capítulo 11, versículo 6, hermanos. Hebreos 11, 6. Lo leo, hermanos, dice de esta manera. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Lo vuelvo a leer. Dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Oremos, hermanos. Padre, háblanos en esta mañana, Señor, por favor. Háblanos, por favor, Señor, ministranos, alúmbranos con tu palabra. Yo pongo todo en tus manos, Señor. Te ruego y te suplico, Señor, que sea tu buen espíritu hablándonos en este momento, Señor. Que así sea para tu gloria. Te lo pido en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Bueno, quiero hablarles en esta mañana, hermanos, sobre la importancia de cuidar y de fortalecer tu fe. La importancia de cuidar y de fortalecer tu fe. ¿Por qué es importante cuidar la fe? ¿Por qué es importante guardar la fe? ¿Por qué es importante proteger la fe? ¿Y por qué es importante fortalecer tu fe? ¿Cuáles son las razones, las causas, los motivos? De eso quiero hablarte esta mañana. De las razones, los motivos, del por qué debes cuidar y fortalecer tu fe. Y vamos a ver varios pasajes que nos muestran la importancia de cuidar y de fortalecer la fe, de fortalecer tu fe, de fortalecer mi fe. Número 1, vamos al libro de Habacuc, capítulo 2, verso 4. Habacuc 2:4, libro del profeta Habacuc, capítulo 2, verso 4. Habacuc 2:4, libro del profeta Habacuc, capítulo 2, versículo 4. Dice así, hermanos: He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Mas el justo por su fe vivirá, mas el justo por su fe vivirá. Ahora vamos a Romanos 1:17. Carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 17. Carta a los Romanos, capítulo 1, versículo 17. Romanos 1:17. Lo leo, dice de esta manera: Porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá. Vuelvo a leer el pasaje, dice, porque en el Evangelio la justicia de Dios se revela por fe y para fe, como está escrito, mas el justo por la fe vivirá, mas el justo por la fe vivirá. Ahora vamos a Hebreos 10:38. Hebreos 10:38. Carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 38. Hebreos 10:38. Carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 38, dice así: Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. Lo vuelvo a leer. Mas el justo vivirá por fe, y si retrocediere, no agradará a mi alma. La primera razón, hermanos, por la cual debemos cuidar y fortalecer la fe, es porque el justo vivirá por fe. El justo vivirá por su fe, mas el justo vivirá por fe. O sea, no hay otra manera, no hay otra forma en que el justo pueda vivir más que por fe. ¿Qué significa eso? ¿Qué significa mas el justo vivirá por la fe? Mas el justo vivirá por su fe.
¿Qué significa? Bueno, no hay tiempo para leer el contexto anterior de Habacuc 2:4. Tampoco hay tiempo para leer el contexto posterior de Romanos 1:17. Tampoco hay tiempo para leer el contexto anterior de Hebreos 10:38. Pero los contextos de estos tres pasajes nos están hablando, en el caso de Habacuc, su contexto anterior nos habla de un juicio. En el caso de Romanos 1:17, su contexto posterior nos habla de una ola de maldad espantosa, terrible, de una ola de inmoralidad, de incredulidad, de perversidad, de mucho pecado. En el caso de Hebreos 10:38, su contexto anterior, desde el versículo 26, advierte de el peligro de dejar de valorar el sacrificio de Cristo, que te va a llevar a una gran apostasía. Entonces, cuando la Biblia aquí nos habla de que el justo por su fe vivirá, te está hablando de cómo sobrevivir, de cómo ser librados, guardados, cómo salir avantes, cómo salir ilesos, cómo evitar experimentar los juicios de Dios o caer en esa ola de maldad que está arrastrando al mundo, o ser arrastrado por una gran apostasía. ¿Cómo sobrevive el justo? ¿Cómo sale avante? ¿Cómo sale librado? ¿Cómo sale ileso en medio de un mundo lleno de pecado, de maldad, de inmoralidad, de apostasía? Por su fe, por su fe. Por eso es importante cuidar y fortalecer la fe, porque si esa fe se deja de cuidar y de fortalecer, puedes experimentar los juicios de Dios o puedes ser arrastrado por la ola de maldad que impera en este mundo, como la que nos describe Romanos 1 del 18 en adelante, o ser arrastrado por la gran apostasía como nos lo describe Hebreos 10:26 en adelante. Por eso es importante cuidar la fe, porque es tu confianza en Dios, es creerle a Él, es no dejarlo de mirar a Él, estar avivando esa fe, estar creyendo a su palabra, poniendo en práctica su palabra, viviendo su palabra, avivando esa confianza en Él, creyendo ardientemente su palabra. Eso va a hacer que salgas avante, que salgas ileso, que salgas victorioso de este mundo lleno de maldad, que termines tu carrera en victoria, en gozo, en poder, en gloria. Si tú descuidas esa fe y dejas de fortalecer esa fe, tú vas a experimentar tu caída espiritual, tu apostasía espiritual. Pero la fe es la que te sostiene, la fe es la que te va a mantener firme. La fe es la que va a hacer que tú salgas bien librado de este mundo. Es que es interesante ver los contextos de estos pasajes. Entonces sí nos queda claro que cuando nos dice que el justo por la fe vivirá, te está hablando de sobrevivir, de salir librado, salir victorioso, salir ileso. Pero ¿cómo lograremos eso? Por la fe, creyéndole a Dios, creyendo a su palabra, viviendo su palabra, haciendo su palabra. Amén, hermanos. Segunda razón por la cual es importante cuidar y fortalecer la fe. Primera de Pedro 1:5. Primera carta de Pedro 1:5. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5. Primera de Pedro 1:5. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 5, dice así: que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero. Repito la primera parte del verso 5, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Qué es lo que hace que el poder de Dios te guarde, te libre, te proteja, sea tu escudo, tu defensor, tu defensa, tu fe en Él, tu confianza en Él? Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Eso significa que la más mínima incredulidad en ti va a impedir que Dios te guarde, que Dios te proteja,
Que Dios te ayude, que Dios sea tu escudo, tu amparo, tu socorro, tu pronto auxilio. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. ¿Qué es lo que primero busca el diablo destruir en tu vida? La fe. Porque si logra tumbar tu fe, si logra debilitar tu fe, si el diablo logra hacer entrar en tu corazón la incredulidad, pues sabe que el poder de Dios sobre tu vida queda inhibido. Él sabe que la incredulidad bloquea la gracia de Dios sobre tu vida, la ayuda de Dios sobre tu vida. El diablo sabe que la incredulidad impide que Dios te guarde, que Dios te libre, que Dios te ayude. El diablo sabe que la incredulidad neutraliza, paraliza el poder de Dios sobre tu vida. Por eso el diablo está empeñado en meter duda a tu corazón, en traer duda a tu mente y a tu corazón. El diablo está empeñado en sembrar incredulidad, porque él sabe que somos guardados por el poder de Dios mediante la fe. Vivimos tiempos de mucho pecado, de mucha maldad, de mucha perversidad, de mucha inmoralidad, de mucha crueldad, de mucha injusticia, de muchas tinieblas. ¿Acaso no necesitamos que Dios nos guarde, nos cuide, nos proteja, nos ayude, nos auxilie, nos socorra? Por supuesto que necesitamos que Dios nos guarde, que Dios nos cuide, que Dios nos proteja, que sea nuestro escudo, que sea nuestro amparo, que sea nuestro socorro, que sea nuestro auxilio. Por ello, qué importante viene a ser cuidar la fe y fortalecer la fe. Que el diablo no tumbe tu fe, no la debilite, no la destruya. Efesios 6:16. Si volteas conmigo a Efesios 6:16. Efesios capítulo 6, verso 16. Carta a los Efesios capítulo 6, verso 16. Efesios 6:16 dice así: sobre todo, ve cómo empieza, sobre todo. Fíjate cómo enfatiza, sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos, no unos, sino todos los dardos de fuego del maligno. ¿Qué te dice Dios? Que sobre todo te dice, mira, qué bueno que tienes firmeza en la verdad, que te pones la coraza de justicia, que te pones el calzado del evangelio de la paz. Qué bueno que haces eso. Qué bueno que tienes carga por las almas, que predicas, que te guardas del pecado del mundo, que vives en justicia, en rectitud, en santidad. Pero sobre todo, toma el escudo de la fe. Porque con el escudo de la fe, con la fe vas a poder apagar todos, no unos cuantos, sino todos los dardos de fuego del maligno. El diablo en estos tiempos está trabajando como nunca antes, bombardeando la mente y el corazón. Muchas veces lo hace sin tregua de noche y de día. Pensamientos de duda, pensamientos de maldad, pensamientos de desánimo, pensamientos de angustia, pensamientos de zozobra, pensamientos de incredulidad, pensamientos de suicidio. ¿Cuántos dardos de fuego del maligno que están calculados que van a hacer pedazos al cristiano? Lo van a destruir, lo van a minar. ¿Y con qué paras en seco los dardos de fuego del maligno? Con el escudo de la fe. Por eso te dice, sobre todo, tomad el escudo de la fe. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Ahora más que nunca, necesitas que Dios te guarde, te proteja, te cuide. Porque hay mucha maldad, hay mucho pecado, mucha perversidad, mucha injusticia, mucha violencia. Necesitas que Dios te guarde, te cuide, te proteja. ¿Y cómo lo va a hacer? A través de la fe. ¿Y esto qué significa? Que es de suma importancia cuidar y fortalecer tu fe. Que cuides tu fe, que fortalezcas tu fe. Que nada te haga dudar. Ni los problemas, ni las adversidades, ni las luchas, ni las injusticias. Que nada te haga dudar. Que nada te haga desconfiar de Dios, de su palabra, de sus promesas. Cuando tú ves en la Biblia que hay grandes promesas,
no tenemos tiempo para leerlo, pero, por ejemplo, en el Salmo 27, verso 5 dice: porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, y sobre una roca me pondrá en alto. Porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará en lo reservado de su morada, sobre una roca me pondré en alto. ¿Quién no quiere que esta promesa se haga realidad? ¿Quién no quiere, quién no desea que esta promesa se cristalice en su propia vida? ¿Quién no quiere que esta promesa se haga patente en su diario vivir? ¿Cómo puedes lograr que esta promesa se haga realidad, se haga viva, se haga una experiencia real en tu vida? Por medio de la fe. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Tampoco vamos a leer el siguiente texto, pero si gustas puedes anotarlo. El Salmo 91, en sus versículos 3 y 4 dice: Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Impresionante. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Nuevamente, ¿quién no quiere que esto se haga realidad? ¿Quién no quiere que esta promesa se haga real en su vida? ¿Quién no quiere vivir esta promesa, experimentar esta promesa? No hay cristiano que no quiera que esta promesa sea real en su vida. Pero ¿cómo logras hacer que esta promesa se haga viva en tu vida? Que lo puedas vivir, experimentar, ver, sentir por medio de la fe. Que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe. Qué importante es cuidar tu fe. Que cuides tu fe, que fortalezcas tu fe, que nutras tu fe, que avives tu fe. ¿Por qué más es importante cuidar y fortalecer tu fe? Porque el perdón de pecados y la salvación del alma ocurre solo por la fe. Romanos 5:1. Romanos capítulo 5, verso 1. Romanos capítulo 5, verso 1. Dice así Romanos 5:1. Romanos capítulo 5, versículo 1 dice: justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Justificados, pues, por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo ocurre la salvación en una persona? ¿Cómo se salva una persona? ¿Cómo experimenta el perdón de sus pecados y la salvación de su alma? Una vez que se ha arrepentido, solo por medio de la fe, solo por la fe. El perdón de pecados y la salvación del alma ocurre solamente por la fe. No hay otra manera, no hay otra forma. La fe en la vida, en la obra, en el sacrificio que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Por esa fe la persona se salva. Por esa fe la persona es salva. No hay otra forma, no hay otra manera. Por eso todos los días tú tienes que poner tu confianza en Cristo, mirar a Cristo y darle gracias por lo que hizo por ti. Porque por su obra en la cruz del Calvario, por su sacrificio en la cruz del Calvario, por su muerte en la cruz del Calvario, por el derramamiento de toda su sangre en la cruz del Calvario, tú eres salvo. Él murió, fue a la tumba, estuvo 3 días en la tumba, resucitó y hoy está vivo en los cielos, intercediendo por ti. Y cuando tú pones tu confianza real y verdadera, después de haberte arrepentido obviamente, en su sacrificio, tú eres salvo. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando tú pones tu plena confianza, tu total confianza en ese sacrificio, tú eres salvo por la muerte de Cristo. Primera de Pedro 1, 8 y 9. Primera carta de Pedro 1, 8 y 9. Primera carta de Pedro capítulo 1 versículos 8 y 9. Primera carta de Pedro capítulo 1 versículos 8 y 9.
Primera de Pedro 1, 8 y 9 dice: a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. La salvación inicial ocurre solo por la fe en Jesucristo, pero la permanencia en esa salvación y llegar a ver la culminación de esa fe, o sea, entrar al cielo, a la gloria, solo por la fe. Por eso todos los días tienes que avivar la fe, fortalecer la fe, cuidar la fe, nutrir tu fe, porque por la fe tú vas a caminar todos los días, hasta que entres al cielo, hasta que entres a la gloria. Por eso dice, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Todos los días, Señor, gracias que diste tu vida por mí, gracias que moriste por mí, gracias que derramaste tu sangre por mí. ¡Cuánto te amo! Soy salvo por tu muerte en la cruz del Calvario. Gracias. Y todos los días recuerda su sacrificio, su entrega, su grande amor con que te amó, que fue a la cruz. Y de esa manera vas a permanecer en la fe y vas a vivir tu cristianismo, vas a vivir la vida cristiana, vas a caminar, valga la redundancia, la caminata cristiana, vas a correr la carrera cristiana, hasta que llegues al cielo, hasta que llegues a la gloria, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. ¿Por qué más? ¿Por qué más? Es de suma importancia cuidar y fortalecer la fe, porque solamente por la fe podemos recibir grandes bendiciones. Solo por la fe podemos recibir grandes bendiciones. Hebreos 10:35. Hebreos capítulo 10, verso 35. Hebreos capítulo 10, verso 35. Hebreos 10:35. Hebreos 10:35 dice así: no perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. ¿Qué es un galardón? Bendiciones. Pero dice aquí, cuida tu fe, no la vayas a perder, no te vaya a minar el diablo la fe, no te vaya a debilitar el diablo la fe, no te vaya a destruir el diablo tu fe, no vayas a caer en la duda, en el desánimo, en la confusión. Cuida tu fe, fortalece tu fe, porque por la fe vas a recibir grandes bendiciones, grande galardón. Todos estamos necesitados de las bendiciones de Dios. ¿Quién no desea las bendiciones de Dios? ¿Quién no desea respuestas a sus oraciones? Paz, gozo, libertad, ayuda, favor, respaldo de Dios, gracia de Dios. ¿Quién no necesita la bendición de Dios en su matrimonio? ¿Quién no necesita la bendición de Dios en su matrimonio? ¿Quién no necesita la bendición de Dios en su casa, en su hogar, en su familia, con sus hijos? ¿Quién no está necesitado de la intervención de Dios, de la asistencia de Dios, de la presencia de Dios en su hogar? Qué terrible es un hogar, un matrimonio, una familia con la ausencia de Dios. Qué terrible el vacío que hay. Es impresionante el pecado que impera en ese hogar, es tremendo. Pero ¿cómo podemos traer la bendición de Dios a nuestras familias, a nuestro matrimonio, con nuestros hijos, por la fe? No perdáis pues vuestra confianza, que tiene grande galardón. Es claro lo que te está diciendo. Cuida tu fe, protege tu fe. No permitas que el diablo te traiga incredulidad, te haga dudar, te traiga desánimo, confusión, dudas. Al contrario, fortalece tu fe, aviva tu fe, nutre tu fe, buscando a Dios, orando, creyéndole, porque por la fe, por esa fe en Dios, en su palabra, creer a su palabra, se van a enumerar sobre tu vida grandes bendiciones. Por creer a Dios, por tener confianza en Dios, en su palabra,
se van a enumerar grandes bendiciones sobre tu matrimonio, sobre tu familia. Grandes bendiciones. Si lees conmigo ahí en Primera de Juan 5, 14 y 15. Primera de Juan 5, 14 y 15. Primera carta de Juan 5, 14 y 15. Primera carta de Juan 5, 14 y 15. Primera de Juan 5, 14 y 15 dice: y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, es decir, conforme a su palabra, Él nos oye. Él nos oye. Si volteas conmigo Marcos 11:22, Evangelio de Marcos 11:22, Evangelio de Marcos capítulo 11, verso 22 al 24. Marcos 11, 22 al 24. Marcos 11, 22 al 24. Marcos 11, 22 al 24 dice: tened fe en Dios, porque os digo que cualquiera que dijere este monte, quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. ¡Qué palabras de Cristo! ¿Qué son estas? Grandes bendiciones sobre los que le creen a Dios. No perdáis pues vuestra confianza. Dice, cuida de no perder tu fe. Cuida de que el diablo no destruya tu fe. Cuida de que el diablo no mine tu fe. Cuida de que el diablo no traiga incredulidad a tu corazón, a tu mente. Porque la fe, la confianza en Dios, tiene grande galardón. Tiene grande galardón. ¿Por qué más debes cuidar y fortalecer tu fe? Porque por la fe somos hechos participantes de Cristo. Hebreos 3:14. Hebreos 3:14. Hebreos 3:14. Hebreos 3:14. Hebreos 3:14. Carta a los Hebreos capítulo 3 verso 14. Dice así: porque somos hechos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Lo vuelvo a leer. Porque somos hechos participantes de Cristo. Porque somos hechos participantes de Cristo. ¿Bajo qué condición? Con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. ¿Qué significa que somos hechos participantes de Cristo? Significa que Él nos comparte y nos hace partícipes, participantes activos, que nos involucra, que nos toma en cuenta de sus planes, de sus proyectos, de sus propósitos, de sus metas, de sus objetivos. Nos transmite su carga. ¿Cuántos cristianos, hermanos y hermanas, cuántos cristianos, cuántos hermanos, cuántas hermanas viven en otro canal? Carecen del sentir de Cristo, carecen del sentir del Espíritu, porque descuidaron la fe, porque su fe está minada, su fe está debilitada, su fe está apagada, su fe está hecha pedazos. Y al no haber retenido firme la fe inicial, esa fe con que se salvaron, esa fe con la que experimentaron el perdón de sus pecados y la salvación de su alma, esa fe que los hizo por muchos meses y muchos años caminar con Cristo y que ahora está reducida, a punto de desaparecer, está minada, está destruida, está debilitada, está hecha pedazos. No captan las cargas del Espíritu. Triste que muchos cristianos, muchos hermanos, muchas hermanas están en otro canal, están en otro sentir. No tienen el sentir del Espíritu, la carga del Espíritu. Por eso te dice que Dios te quiere hacer participante de Cristo. El Padre te quiere hacer participante de Cristo.
Pero la condición es, retén firme, con valor, con coraje, reténla, guárdala, cuídala, protégela, fortalece tu fe. Porque por esa fe, Dios te va a hacer participante de Cristo. Repito, te va a transmitir sus planes, sus proyectos, sus propósitos, sus metas, sus objetivos, sus cargas, la visión del Espíritu, los proyectos del Espíritu, los planes del Espíritu. Y qué glorioso es participar con Cristo, porque somos participantes de Cristo, con tal que retengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Somos participantes de Cristo por la fe. ¿Qué quiere decir? Aparte de lo que ya te expliqué, también quiere decir que Dios te quiere integrar al ejército de Cristo, que combatas juntamente con Cristo, que seas un soldado de Jesucristo, que seas un militante de Jesucristo, un militante activo, porque has tomado la carga, porque has captado la visión del Espíritu. Pero ¿cuál es la condición? Que no pierdas la fe, que la retengas firme, con coraje, con valor, con osadía, con arrojo, que defiendas la fe, porque somos participantes de Cristo. Oh, hacen falta muchos soldados en el ejército de Cristo, que estén dispuestos a todo. Hay muy pocos soldados. Hay muy pocos soldados en este tiempo que están haciendo la obra, combatiendo con Cristo las fuerzas del mal. La mayoría de los hermanos, de las hermanas, de los cristianos, de las cristianas, son espectadores. Es gente que vive en otro canal, tienen otro sentir. Son personas que no están involucradas y comprometidas con los intereses del reino, con los proyectos del Espíritu, los planes del Espíritu. No están siendo participantes de Cristo. Qué triste. Por eso la obra se estanca. Por eso la obra no avanza, porque faltan soldados, soldadas, mujeres que estén dispuestas a ser soldadas de Jesucristo, hombres que estén dispuestos a ser soldados de Jesucristo. Dios quiere hacerte participante de sus batallas, de sus proyectos, de sus trabajos, de sus guerras. Él quiere hacerte participante, pero requiere que tengas fe, requiere que cuides tu fe, que avives tu fe, que fortalezcas tu fe. Ahí en Hechos 5, 40 al 41 nos dice de qué otra manera somos participantes de Cristo. Hechos 5, 40 y 41. Hechos 5, 40 y 41. Hechos capítulo 5, versículos 40 y 41. Aquí nos dice de qué otra forma somos hechos participantes de Cristo. Hechos 5, 40 y 41. Dice: y convinieron con él, y llamando a los apóstoles, después de azotarlos, les intimaron que no hablasen en el nombre de Jesús, y los pusieron en libertad. Y ellos salieron de la presencia del concilio gozosos de haber sido tenidos por dignos de padecer afrenta por causa del nombre. Ellos fueron hechos participantes de los sufrimientos de Cristo y tuvieron esta acción como un privilegio, que Cristo les concediera sufrir por Él, padecer por Él, ser azotados por Él, porque somos hechos participantes de Cristo con tal de que tengamos firme hasta el fin nuestra confianza del principio. Dios te quiere hacer participante de todo, aún de sus sufrimientos. Pero qué glorioso es padecer por Cristo. Cuando tú sabes que estás padeciendo por Cristo, por causa de la justicia, por causa de su nombre, es una satisfacción tremenda, porque es un privilegio, es un honor padecer por Cristo, sufrir por Cristo, no por tus hechos, no por tus pecados, no por lo que sembraste, no por lo que hiciste. Eso qué triste es. Pero cuando tú padeces por Cristo, sufres por Cristo, es un honor, es una dicha, es un privilegio, es una verdadera bienaventuranza. Cuando sufres por Cristo, cuando padeces por Cristo. Qué importante entonces es cuidar y fortalecer tu fe. ¿Por qué otra cosa es importante cuidar y fortalecer tu fe? Primera Timoteo 1:4. Primera Timoteo 1:4. Primera a Timoteo 1:4. Primera carta a Timoteo 1:4 dice: ni presten atención a fábulas y genealogías interminables que acarrean disputas, más bien que edificación de Dios que es por fe. Así te encargo ahora. Vuelvo a leer la última parte. Edificación de Dios que es por fe. Edificación de Dios que es por fe.
¿Qué es edificar? Crecimiento. El crecimiento espiritual solo ocurre por la fe, la confianza en Él, la seguridad en Él. El crecimiento espiritual solo ocurre por la fe. ¿Cuántos hermanos y hermanas en las iglesias no crecen espiritualmente? Hay hermanos, hay hermanas que ya son reliquias en las iglesias. Ya tienen años, pero son los mismos de hace 20, 30, 40 años. Son los mismos. No crecieron, se quedaron enanos espiritualmente hablando. Están deformados espiritualmente hablando porque no crecieron espiritualmente. No son personas comprometidas con la obra. No son personas que inspiren santidad, justicia, rectitud, que inspiren a buscar a Dios. No son personas que conocen a Dios en la oración, en el ayuno. No son personas que tienen una responsabilidad en el reino. Son espectadores. Después de 40 años siguen siendo espectadores. Después de 40 años de haberse convertido, siguen siendo calientabanca. Después de 40 años de haberse convertido, están cruzados de brazos. Oh, cuántos hermanos y hermanas. Los primeros años de su conversión, cómo servían a Dios. Eran hermanos, eran hermanas comprometidos, comprometidas con la obra. Predicaban, visitaban, evangelizaban, pero su fe decayó, su ánimo decayó. No cuidaron su fe, no fortalecieron su fe golpeada por el diablo, su fe fue minada por el diablo, su fe fue reducida por el diablo. Y después de haber servido a Dios incesantemente, incansablemente, después de haber buscado a Dios, después de haber vivido para Dios, después de haber visitado, predicado, evangelizado, hoy están cruzados de brazos, hoy no hacen nada. Se conforman con ir el domingo a la reunión, escuchar una predicación que tal vez de antemano ya se saben. Salen de la reunión los domingos para seguir viviendo igual, para seguir en su rutina. Habían crecido espiritualmente, pero se estancaron. Hace muchos años se estancaron. Triste la vida de muchos hermanos y hermanas que verdaderamente se convirtieron en el pasado, que verdaderamente experimentaron el perdón de sus pecados y la salvación de su alma. Hoy están viviendo una mera religiosidad. Ya no hay vida en ellos, no hay avivamiento en sus corazones. Se apagó el fuego del Espíritu en sus corazones. Hoy todo lo hacen mecánicamente, como en automático. No hay vida. No está la vida del Espíritu en sus corazones, porque dejaron de cuidar su fe, dejaron de fortalecer su fe, dejaron de avivar la fe, no protegieron su fe. El crecimiento espiritual solo ocurre por medio de la fe. Edificación de Dios que es por fe, dice. La madurez espiritual solo es por fe. La formación de carácter es por fe. Dejar de ser niño espiritual es por fe. Una vida disciplinada es por fe. Solo por fe. Dios quiere que madures, Dios quiere que crezcas, pero eso solo se va a lograr cuidando tu fe, fortaleciendo tu fe, avivando tu fe, cuidando tu fe, nutriendo tu fe. Por último, ¿por qué más es importante cuidar y fortalecer tu fe? Porque la victoria sobre el mundo, la victoria sobre el diablo y la victoria sobre toda adversidad solo ocurre por medio de la fe. Primera carta de Juan 5:4. Primera carta de Juan 5:4. Aquí te habla de la victoria sobre el mundo que solo ocurre por la fe. Primera de Juan 5:4 dice, primera carta de Juan 5:4 dice así: porque todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. Porque todo lo que ha nacido de Dios vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo, nuestra fe. El mundo te habla de los placeres que este mundo te ofrece, de todo tipo de pecado que este mundo te ofrece. Vencer al mundo es posible y solo es posible con la fe en Cristo Jesús. Por eso es importante cuidar tu fe, porque hoy en día muchos cristianos son mundanos porque no cuidaron su fe. ¿Y qué pasó con esos cristianos? ¿Qué pasó con muchas iglesias? Se mundanalizaron. Muchas iglesias están bien mundanas. Muchos cristianos son mundanos porque descuidaron su fe.
descuidaron su fe. Por eso muchos que se llaman cristianos viven como los impíos, hablan como los impíos, hacen como los impíos. ¿Por qué? Porque no cuidaron su fe y no fortalecieron su fe. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9. Primera carta de Pedro, capítulo 5, versículos 8 y 9 dice de esta manera: Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Te dice que el diablo anda como león rugiente alrededor buscando a quien devorar. Te dice que el diablo como león rugiente anda alrededor buscando a quien devorar. Te dice al cual resistir firmes en la fe. El diablo siempre va a buscar atacarte, va a buscar destruirte. ¿Cómo vas a vencer los ataques del diablo? ¿Cómo vas a resistir los ataques del diablo? Por la fe en Dios. Creer que Él está contigo, creer que te va a ayudar, creer que te va a sacar adelante, creer que Él no te va a dejar solo. La victoria sobre el diablo solo ocurre por medio de la fe. Mateo 21, 21. Mateo capítulo 21, verso 21. Mateo 21, 21. Mateo 21, 21 dice así. Mateo capítulo 21, verso 21. Mateo capítulo 21, versículo 21. Dice así. Respondiendo Jesús les dijo: De cierto os digo que si tuviereis fe y no dudareis, no solo haréis esto de la higuera, sino que si a este monte dijeres: quítate y échate en el mar, será hecho. Y todo lo que pidiereis en oración creyendo, lo recibiréis. Te está hablando de cómo por la fe se pueden mover montes, montañas, y eso te habla de los grandes problemas que el cristiano puede enfrentar, de las grandes dificultades, de las grandes adversidades. ¿Cómo se vencen? ¿Cómo se vencen? Por medio de la fe, por medio de la fe. Tú puedes vivir una vida victoriosa. Tú puedes vivir una vida gloriosa. Dios te ha llamado a vivir una vida victoriosa, una vida gloriosa, maravillosa. Sí se puede, perfectamente posible, perfectamente a tu alcance. La condición, la fe. Si tú descuidas tu fe, vas a vivir una vida derrotada, fracasada, destruida. Yo quiero que veas en esta mañana qué importante es que cuides tu fe y que fortalezcas tu fe. Yo quiero que entiendas en esta mañana que Dios te llama a cuidar tu fe, a fortalecer tu fe. Yo quiero que entiendas en esta mañana, yo quiero que comprendas, que veas que tienes una imperiosa necesidad, una impresionante necesidad, cuidar tu fe, fortalecer tu fe. Vivimos tiempos muy difíciles, muy difíciles. Cuidar la fe y fortalecer la fe es un asunto de vida o muerte. No es un asunto minúsculo, no es un tema minúsculo, no es cualquier cosa, no es un tema trivial, no es un tema sencillo, es un tema de suma importancia, es de vida o muerte. Que cuides y fortalezcas tu fe, para que vivas en medio de este mundo lleno de maldad y de pecado, una vida victoriosa, santa, íntegra, pura. Que en medio de este mundo lleno de tinieblas, tú camines con Dios, tú tengas la luz de Dios, que tú vayas de victoria en victoria, de triunfo en triunfo, de poder en poder, de gloria en gloria. Cuida tu fe, hermano. Hermana, cuida tu fe. Hermana, fortalece tu fe. Hermana, aviva tu fe. Hermano, fortalece tu fe. Fortalece tu fe. Busca a Dios, crea su palabra, créele a Él. Crea su palabra, vive su palabra, camina con Él y tu vida será gloriosa, maravillosa, preciosa. Decídete a cuidar tu fe, fortalecer tu fe, avivar tu fe, que esa sea tu decisión. Los textos que hoy hemos visto son contundentes con respecto a la importancia de cuidar y fortalecer la fe. ¿Qué vas a hacer? Cerremos nuestros ojos, hagamos una breve oración. Padre, muchas gracias, Señor, por este mensaje. Gracias por hablarnos. Gracias por ministrarnos.
Graba este mensaje en cada corazón, Señor. Ayúdanos a cuidar nuestra fe. Ayúdanos a nutrir nuestra fe, a avivar nuestra fe, a fortalecer nuestra fe. Por favor, ayúdanos. Que nuestra fe sea viva, que vaya creciendo cada vez más, Señor. Por favor, Padre, que así sea, Padre. Te lo pido y te lo ruego en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Creo, aunque todo se oponga a mi ser. Creo, aunque todo me indique que no. Porque he basado mi fe en un Dios inmutable, en un Dios que no cambia, en un Dios que es amor. Porque he basado mi fe en un Dios inmutable, en un Dios que no cambia, en un Dios que es amor. Creo, aunque todo parezca morir. Creo, aunque ya no quisiera vivir. Porque he basado mi vida en palabras sinceras, en palabras de amigo, en palabras de Dios. Porque he basado mi vida en palabras sinceras, en palabras de amigo, en palabras de Dios. Creo, aunque nadie quisiera creer. Creo, aunque todos se opongan a mí. Porque el cristiano que tiene al Señor por amigo no vacila en la duda, se mantiene en la fe. Porque el cristiano que tiene al Señor por amigo no vacila en la duda, se mantiene en la fe. Creo, aunque vea a los hombres odiar. Creo, aunque vea a los niños llorar. Porque aprendí con certeza que Él sale al encuentro en las horas más duras, con su amor y su luz. Porque aprendí con certeza que Él sale al encuentro las horas más duras, con su amor y su luz. Creo, aunque todo se oponga a mi ser. Creo, aunque todo me indique que no.
porque he basado mi fe en un Dios inmutable, en un Dios que no cambia, en un Dios que es amor, porque he basado mi fe en un Dios inmutable, en un Dios que no cambia, en un Dios que es amor. Creo, aunque todo parezca morir, creo, aunque ya no quisiera vivir, porque he basado mi vida en palabras sinceras, en palabras de amigo, en palabras de Dios, porque he basado mi vida en palabras sinceras, en palabras de amigo, en palabras de Dios. Creo, aunque nadie quisiera creer, creo, aunque todos se opongan a mí, porque el cristiano que tiene al Señor por amigo no vacila en la duda, se mantiene en la fe, porque el cristiano que tiene al Señor por amigo no vacila en la duda, se mantiene en la fe. Creo, aunque vea a los hombres odiar, creo, aunque vea a los niños llorar, porque aprendí con certeza que Él sale al encuentro en las horas más duras, con su amor y su luz, porque aprendí con certeza que Él sale al encuentro en las horas más duras, con su amor y su luz, porque aprendí con certeza que Él sale al encuentro en las horas más duras, con su amor y su luz, porque aprendí con certeza que Él sale al encuentro en las horas más duras, con su amor y su luz. Creo, oh bendito Señor. Ayúdanos a cuidar nuestra fe, Señor. Ayúdanos a avivar nuestra fe, Señor. Queremos cuidar nuestra fe con valor, con determinación, con coraje, con osadía, Señor. Queremos fortalecer nuestra fe, Señor. Graba cada versículo que hoy vimos, que son fuertes, contundentes, Señor, que nos revelan la importancia de cuidar y de fortalecer nuestra fe, Señor. Y que este mensaje quede grabado en cada hermano, en cada hermana, Señor. En el nombre del Señor Jesucristo, que así sea.
En el nombre del Señor Jesucristo te lo pido. Gracias por todo, gracias por habernos hablado. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén, Señor. Dios los bendiga, hermanos. La reunión está concluida. Que Dios los bendiga.